Las religiones precristianas habían producido y utilizado obras de arte. Las estatuas y las pinturas de diversos dioses y deidades eran adoradas y veneradas con regularidad. No está claro cuándo los cristianos iniciaron estas actividades. Eusebio de Cesarea, del siglo IV, en su Historia de la Iglesia, proporciona una referencia más sustancial a un primer ícono de Jesús. Relata que el rey Abgar de Edesa envió una carta a Jesús a Jerusalén, pidiéndole que viniera a curarle de una enfermedad. Esta versión de la historia de Abgar no menciona una imagen, pero un relato posterior encontrado en esta versión, en la doctrina de Adai Siriaca, menciona una imagen pintada de Jesús en la historia, y aún más tarde, en el relato del siglo VI, dado por Evagrio Escolástico, la imagen pintada se transforma en una imagen que apareció milagrosamente en una toalla cuando Cristo apretó el paño contra su cara mojada. Ícono es una palabra procedente del griego eikon, que puede significar una imagen, pintura religiosa, característica de las iglesias ortodoxas, un concepto en el ámbito de semiología y la semiótica, o una representación visual a nivel informático. Los íconos, es decir, las imágenes de personas santas, fueron en parte importante de la iglesia cristiana bizantina a partir del siglo III después de Cristo. Se veneraban en iglesias, lugares públicos y hogares, y a menudo se creía que tenían propiedades protectoras. El ícono es una unidad artística, espiritual y litúrgica que no puede ser separada de la fe, oración y vida litúrgica de la Iglesia Católica. Así, el ícono se trata del signo que, a través de una relación de semejanza, puede representar un cierto objeto en el diseño gráfico. Suelen ser una parte importante de cualquier interfaz. Los íconos tienen un propósito esencial en cualquier sitio y permiten entender fácilmente algún mensaje o concepto, tal como la señal de curva o de cruz en una carretera, los avisos de no fumar en un sitio público, la cruz roja para indicar atención de emergencias, etc. Usualmente tiene una relación de semejanza con el objeto que representa. Con la llegada del Internet, los íconos comienzan a utilizarse en la computadora para identificar funciones, programas, archivos o dispositivos, y cada uno se identifica con un nombre alusivo al respectivo elemento, tal como papelera de reciclaje, acceso a Internet, explorador de Windows, mi PC, panel de control, Word, mis documentos. Un icono crea un acceso directo, establece un vínculo entre el objeto y el icono correspondiente. Por ejemplo, el icono puede estar en un escritorio y el objeto en una carpeta cualquiera. En estos tiempos, seguir un curso, estudiar o capacitarse de forma online o a distancia es lo más común en la actualidad. En vez de ingresar a una aula física con compañeros y profesor, lo hacemos con un nombre de usuario y contraseña para acceder a una aula virtual creada en alguna parte del ciberespacio. Encontramos tareas, videos, evaluaciones, libros digitales, entre otros. Su evolución en la educación ha marcado un hito importante, principalmente en el diseño de interfaces de forma gráfica e intuitiva, de pasar de una aula lineal hacia nuevas tendencias iconográficas o metafóricas. De modo que pequeños iconos utilizados por profesores para explicar sus clases toman formas, colores y dimensiones para representar de forma gráfica tareas y actividades académicas, de manera que la visualización gráfica en estudiantes, como uno de los estilos de aprendizaje, les permite captar esta representación, memorizar y aprender una determinada explicación del profesor. De este modo, el aprendizaje y el conocimiento han migrado al mundo iconográfico. De modo que las formas iconográficas en diversos tamaños se han tomado los dispositivos celulares, tablets y pads por su facilidad de representar las ideas de los usuarios sobre un concepto, descripción, significado, representación o organización. Hace un poco de historia, pues, fue que en el año de 1998, el autor de la metodología PASIE, Pedro Camacho,
hizo una revolución en reemplazar enlaces de textos aburridos y cansados por iconos llamativos acordes a una web que demandan de una alta calidad visual e interacción entre estudiante y profesor. Por suerte, los iconos para aulas virtuales, según ciertos investigadores, recomiendan no centrarse en el diseño original de iconos, sino en una adecuada interpretación del icono de acuerdo a la temática que se vaya a tratar en el aula virtual. La evolución de las aulas virtuales ha traído consigo, aparte de la innovación tecnológica, el cambio de las interfaces gráficas, por lo que favorece en gran parte el aprendizaje. De este modo se lograría una fácil navegación y desenvolvimiento de los estudiantes, dejando a un lado la monotonía. Gracias.